E invitamos al escenario al doctor Álvaro González Alorda, experto en transformación empresarial y gestión de la innovación, profesor y autor de The Talking Manager. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro siguiente conferencista. Muy buenas tardes. Gracias a la Andy por la invitación. Si solamente tuviese un minuto para dar esta sesión, ese sería el mensaje. Hoy en día no faltan gestores. Das una patada y aparecen cientos de personas con capacidad de gestión. Hoy en día lo que resulta escaso son líderes que tengan la capacidad de transformar. Y quisiera explicar la capacidad de transformar que requiere este sector, el de la salud, como requieren todos los sectores hoy, con 4 rasgos rápidos. La capacidad de transformar podría ser la capacidad de reinventar un modelo de negocio o de gestión que está en declive. La capacidad de transformar podría ser también la capacidad de rediseñar procesos complejos que involucran a cientos o a miles de personas, y no solamente en un pedazo de papel, sino también en la realidad, logrando que la gente abrace esa nueva manera de trabajar. La capacidad de transformar podría ser la capacidad de reconquistar el entusiasmo de un equipo cansado, de un equipo abatido, de un equipo frustrado. Y la capacidad de transformar podría ser también la capacidad de restaurar relaciones deterioradas. Posiblemente en esta capacidad, la capacidad de restaurar relaciones deterioradas, es donde se encuentra un mayor nivel de liderazgo. Y en este sector hay relaciones personales e institucionales que están deterioradas. Basta mirar la historia reciente de este país, del mundo en el que vivimos, si queréis, para ver que hay todo un juego de relaciones deterioradas y hace falta una, no docena, sino oleadas de líderes que tengan la capacidad no de navegar la realidad, no de sobrevivirla, sino de transformarla, de cambiarla. Y pensando en cómo responder a la pregunta de qué significa transformar, quisiera contaros una historia bien personal. Yo soy el 7º de una familia de 7. Somos 7 hermanos y yo soy el pequeño. Aquí os presento a mis hermanos. 4 chicos, 3 chicas. El mayor, Paco, ya está ahí arriba. Y luego va Juan, José María y yo soy el pequeño. Si estás asumiendo que porque soy el pequeño fui el mimado, te presto a mis hermanos hace 40 años. A mis hermanos y de hecho también a sus amigos. Ya sé que cuando los miras a primera instancia parecen chicos buenos. Pero lo sorprendente de esa foto realmente es que yo no aparezca con heridas. Y no lo digo porque mis hermanos me golpeasen mucho, mucho más de lo que suelen golpearse los hermanos, sino porque cuando echo la vista atrás a esos veranos de la infancia, me parecen como una versión casera del entrenamiento de los Navy SEALs. Dejadme que os ponga algunos ejemplos. Un día se les ocurría que yo tenía que lanzarme desde el 2º piso de una casa en construcción a un montoncito de arena. Yo me subía allá arriba, observaba aquello, y entonces ellos trataban de convencerme con la típica frase: lo hemos hecho todos, solo faltas tú, lo cual no siempre era cierto. Yo me lanzaba, me daba un tortazo, y entonces ellos me decían: eres un campeón, estamos orgullosos de ti. Otro día tuvimos un encontronazo con una banda de delincuentes callejeros que tenían edades parecidas a las nuestras. Entonces nos retamos a un duelo a puñetazos, muy propio de los años 80 más o menos. Pero en el último momento decidieron que para qué pelearnos todos, mejor que se peleen los 2 pequeños. Así que me tocó representar a mi familia delante de un delincuente callejero con mucha más experiencia que yo en ese tipo de peleas. El chico casi me mata, pero igual cuando llegué a casa con los ojos morados, mis hermanos me dijeron: eres un campeón, estamos orgullosos de ti. Típicamente cuando mis padres se marchaban de casa, a mis hermanos se les ocurrían ideas, como esa de atarme una cuerda a la cintura y descolgarme por el balcón. Los vecinos obviamente llamaban aterrorizados diciendo: ¿están vuestros padres? No. ¿Estáis locos? Sí, colgaban, ¿no? Fin de la historia. En fin, una infancia entretenida, diría yo. En realidad no me quejo de mi familia numerosa, estoy feliz con mis hermanos y con mis hermanas y con toda mi familia. Sin embargo, cuando uno echa la vista atrás a esos veranos y a esos años de la infancia, aparece un aprendizaje clave.
El gran aprendizaje de aquellos años es que no hay nada más persuasivo en el mundo que un hermano mayor al que se le ha ocurrido una idea en la que sucede que tú, hermano pequeño, eres el protagonista. Nada más persuasivo que eso. Quienes tenéis hermanos mayores lo habréis experimentado. Sin embargo, ahora que vivo en el mundo de los adultos, muchas veces yo he deseado tener esa capacidad de persuasión que tiene un hermano mayor cuando me encuentro con un amigo que anda atrapado por una adicción, el alcohol, las drogas, la pornografía, tal vez las redes sociales. O quisiera tener esa capacidad de persuasión de un hermano mayor cuando me encuentro con un amigo que está poniendo en peligro su matrimonio y su familia. Quisiera tener esa capacidad de persuasión cuando me encuentro con un amigo o una amiga que tiene una vida profesional plana, sin relieve, y no está desplegando su talento. No va cantando a trabajar precisamente. Está atrapada y no sabe qué hacer. Y quisiera tener esa capacidad de persuasión cuando me encuentro con el presidente o con el CEO o con el gerente de una empresa que no logra reconquistar el entusiasmo de un equipo cansado, de un equipo abatido, de un equipo frustrado, de un equipo con el que además tiene que liderar una transformación. En la última década he tenido la oportunidad de colaborar con un buen número de empresas en 25 países entre Europa y América en el proceso de una transformación. Un buen número de ellas aquí en Colombia, que es como mi segundo país, tengo que admitir. Pero sigo haciéndome la misma pregunta. ¿Qué determina nuestra capacidad de influir en los demás? O dicho de otra manera, ¿de qué depende nuestra capacidad de transformar la realidad? No digo de gestionarla, de navegarla o de sobrevivirla, sino de cambiar el contexto que tenemos alrededor. Aún me quedan muchos años de trabajo por delante, pero tengo una conclusión temprana. Y es que nuestra capacidad de transformar depende de la capacidad que tengamos de inspirar. Pero el concepto de inspiración es un concepto que se utiliza con tanta frecuencia y de una manera tan frívola que me gustaría definirlo antes por precisamente lo que no es inspirar. Yo diría que no es inspirar deslumbrar ocasionalmente, como se deslumbra un ciervo en la oscuridad en una carretera de montaña. Porque tú y yo podemos tal vez deslumbrar a los demás porque somos rápidos con los números, o porque somos hábiles en la negociación, o porque tenemos una buena visión de conjunto. O podemos deslumbrar a los demás porque sabemos suscitar emociones epidérmicas en la audiencia, poniendo la música adecuada, impostando la voz y tal vez poniendo un vídeo motivacional. Y nada de eso tiene que ver con inspirar. Son emociones epidérmicas. Vivimos en una cultura tan superficial y tan sentimentalista que corremos el peligro de llamar inspirador a cualquier cosa. Por eso me parece tan brillante esta idea de Oscar Wilde cuando dice que un sentimentalista es alguien que quiere darse el lujo de una emoción, pero sin pagar por ella. Como el que quiere llegar a la cima de una montaña en helicóptero, sin subirla paso a paso, sin experimentar ese proceso cansado y esforzado de subirla paso a paso. Y tal vez esta búsqueda del éxito instantáneo o de la emoción epidérmica explica la abundancia de speakers motivacionales en eventos corporativos, porque hay tantas empresas cuyos líderes se sienten tan poco capaces de transformar a su equipo que tratan de paliar esa carencia invitando a speakers motivacionales que susciten en su gente emociones epidérmicas, como si eso tuviese algún impacto transformador. Yo diría más bien que alguien te inspira cuando esa persona contribuye a cambiar tus hábitos, transformando quién eres. Ahí está el corazón de la verdadera transformación. Y aquí la pregunta que nos podríamos hacer todos, pensando no solamente en nuestro trabajo, también en nuestro contexto social o en nuestra propia familia, es ¿qué capacidad tengo yo de inspirar a los demás a cambiar sus hábitos? O dicho de otra manera, es ¿qué capacidad tengo yo de cambiar mis propios hábitos? Los clásicos nos dicen que hay dos tipos de hábitos. Los hábitos positivos, también conocidos como virtudes, son saludables. Y también están los hábitos negativos, también conocidos como vicios. Para los primeros,
hace falta esfuerzo y constancia. Para los segundos no hace falta ningún esfuerzo, basta con dejarse llevar y se instalan esos vicios en nuestra vida. Por eso en este mundo de cambiar hábitos o de contribuir a cambiar los hábitos de los demás o a generar nuevos hábitos, se requiere mucho más impacto y mucho más alcance del de muchas dinámicas de liderazgo que se dan en las organizaciones que interpelan a la cabeza de las personas con ideas interesantes o con modelos de liderazgo que suenan bien, que son razonables. Incluso bajan al corazón suscitando el deseo de cambiar, de transformarse. Pero no llegan a las manos, a los hechos concretos, a la transformación real. Tú y yo podríamos ver como una idea interesante el desarrollar el hábito de la lectura. Somos líderes de una organización y como líder necesito estudiar y aprender y por tanto el hábito de la lectura es interesante para mí. Incluso podemos emocionarnos con hacer una lista de lectura para el año que viene. Pero solo cuando agarramos el libro con las manos cada día el hábito se desarrolla. Mientras tanto estamos en el mundo del bla, bla, bla. Y precisamente esta es la línea que no logran trazar muchas dinámicas de liderazgo que tenemos en nuestras organizaciones. Si medimos el impacto real de eso que hacemos para transformar a la gente, a lo mejor es muy pequeño. Y nos quedamos en reflexiones y emociones, pero no logramos generar hábitos. Por eso, el corazón de la transformación está en esa capacidad de generar hábitos. ¿Y de qué depende realmente nuestra capacidad de inspirar a los demás a tomar la decisión de querer cambiar algo importante en su vida? ¿Qué hay detrás de que tú y yo podamos inspirar a los demás? Warren Buffett, con gran sabiduría, dice que cuando contrata personas busca 3 cualidades: integridad, inteligencia y un alto nivel de energía. Pero dice, si no tienes la primera, las otras 2 pueden matarte. Y tal vez tú y yo conocemos a personas muy inteligentes, muy hábiles, con mucha energía, pero sin integridad. O quizá tú y yo en algún momento de la vida también hemos podido tener la integridad resquebrajada. Pero la pregunta de la integridad está haciendo otra pregunta implícita, y es, ¿cuáles son esos hábitos a los que yo trato de ser íntegro? ¿Cuáles son esos valores por los que yo lucho? ¿Tienes valores por encima de ti mismo? ¿Hay algo que esté por encima del cómo me siento yo en este momento de la vida? ¿Hay algo que esté por encima del cómo yo estoy experimentando en este momento esta relación? ¿Hay algo que esté por encima de la probada volatilidad de nuestras emociones y sentimientos? Todos experimentamos pues, una fría tarde de invierno lluviosa, tenemos una mala reunión, llegamos a casa, parece el fin del mundo, es una tragedia, ¿verdad? Al día siguiente sale el sol y decimos, bueno, quizá dramaticé un poco ayer, tampoco era para tanto. Todos somos conscientes de que la volatilidad de nuestras emociones nos puede llevar a tomar decisiones muy desacertadas, profundamente erróneas. Por eso la pregunta es, ¿tengo yo valores superiores a mí mismo? ¿A qué me agarro cuando no me queda nada? Cuando me llega el dolor inconsolable, y a todos nos llega ese tipo de dolor en la vida, ¿a qué me agarro? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuánto estoy dispuesto a luchar por mis valores? Sé que son preguntas difíciles para ti y para mí. ¿Dices lo que piensas? ¿Haces lo que dices? Gandhi, con gran sabiduría, dice que una persona no puede hacer lo correcto en un área de su vida mientras se dedica a hacer lo incorrecto en otra área. La vida es un todo indivisible. Por eso, quizá, al hacernos esta pregunta y al considerar nuestra vida, es posible que sintamos que perdemos esa fuerza interior que tienen los líderes. Y precisamente de ahí nace esa capacidad de liderar que tienen, esa fuerza interior arrolladora que nace de la integridad. Y quizá tú y yo al observar nuestras propias vidas vemos esa fragilidad. Y tal vez por eso nos parece tan actual esta frase de Jesucristo cuando dice que el que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado. Porque no es que tú y yo hayamos roto algún vaso o algún plato en la vida, hemos podido romper vajillas completas. Y es posible que en esos retos de transformación que tú tienes posiblemente en tu familia,
y en tu contexto de amigos, y en tu equipo, y en tu organización, y en este sector, y en este país, y en el mundo en el que vivimos. En todos esos retos de transformación, seguro hay diversos grados de dificultad. Pero posiblemente donde estriba la mayor dificultad está en la propia transformación, la tuya y la mía. Así que si tú sientes que tu liderazgo no tiene suficiente impacto, o que no inspiras suficientemente a los demás para cambiar, para transformarse, si así te sientes, tengo una buena noticia. Y es que no hay nada más atractivo en el mundo que una persona que se esfuerza por mejorar. Y no importa lo bajo que hayamos caído. Una persona que se esfuerza por mejorar recupera instantáneamente esa fuerza, que es la fuerza interior, que permite mirar al rostro de los demás y pedirles que hagan un esfuerzo extraordinario. Y eso es lo que hacen los líderes. Y cuando la gente ha hecho el esfuerzo, les piden otro más. Y eso es lo que hacen los líderes transformadores. Así que pensando en cómo podemos recuperar la integridad, esa fuerza interior que nos permite liderar y transformar, se me ocurren dos maneras muy sencillas. La primera es pedir perdón, a quien haya que pedírselo. A tu marido, a tu mujer, a un amigo, a un colega, tal vez a Dios. Pedir perdón libera el alma, nos dice Nelson Mandela. Por eso es una herramienta tan poderosa. Yo diría que además nos vacía la mochila y por eso nos permite viajar ligeros de equipaje, pedir perdón y perdonar. Una herramienta muy sencilla para recuperar la integridad. Y la otra herramienta es cumplir compromisos concretos. La pregunta es, ¿en qué estás luchando tú y en qué estoy luchando yo en este momento de nuestra vida? No en este momento de nuestra vida, pues esta semana, el día de hoy. ¿Cuáles son nuestras batallas? Si tienes dudas acerca de dónde tienes que luchar, pregúntale a tu señora que te va a decir 4 o 5 cosas. Y si quedas en dudas, o a tu marido, claro, si quedas en dudas, tu madre te completa la lista. O sea, tú y yo tenemos que luchar en cosas muy concretas. No es difícil saber cuáles son. Pero es precisamente en ese esfuerzo pequeño, diario, donde construimos nuestra voluntad y donde desarrollamos ese carácter y lideramos desde el carácter. Échate una conversación frente al espejo delante de tu carácter. ¿Cómo está tu carácter? Si ves que le falta esa fuerza, mira a ver dónde hay ocasiones de pedir perdón o de perdonar y en dónde tienes que luchar en cosas concretas. Porque por esa vía recuperamos de una manera muy rápida la fuerza interior y esa integridad. Y el primer fruto de que estamos recuperando la integridad es que nos cambia la mirada. Una mirada escéptica, distante hacia los demás, se convierte en una mirada transformadora. Una mirada que admite la posibilidad de cambio en los demás y también que admite la posibilidad de cambio en nosotros mismos. Algo que explica de una manera brillante Joseph Pieper, el filósofo, cuando dice que la mirada del que ama no es realista. Cuando una persona te ama, sea tu padre, tu madre, un hermano, un amigo, no te saca pues una hoja Excel y te dice, cariño, estas son tus virtudes, estos son tus defectos, tienes tanto dinero en el banco, mi hoja Excel concluye que te ame. No parece que esa sea la lógica del amor. Cuando tú te has sentido amado o amada en tu vida por alguien, y seguro que has sentido esta mirada muchas veces, la mirada que has sentido no es una mirada realista, es una mirada de proyección. Una mirada que te dice sin necesidad de palabras, veo el talento que hay en ti. Veo esa personalidad que tú tienes tan singular, tan especial, desplegándose, contribuyendo a los demás, enriqueciendo a los demás, desde esa manera tan única que tú tienes de ser. Cuando tú sientes esta mirada transformadora, lo que sientes es una mirada que te dice, insisto, sin necesidad de palabras, es una mirada que dice, el mundo sería peor si tú no estás. Y cuando tú sientes que alguien te mira de esta manera, se te despliegan las alas y te sientes verdaderamente libre y capaz de hacer lo que haya que hacer, con toda la fuerza. Por eso, desde esa mirada transformadora en la que admitimos la posibilidad de que los demás cambien, podríamos hacernos la pregunta de ¿y dónde comenzamos esta gran tarea transformadora que tenemos en nuestro sector, en nuestras familias,
en el mundo en el que vivimos. Jim Burke, antiguo CEO de Johnson & Johnson, dice con gran brillantez que no hay relación humana que funcione sin confianza, ya sea un matrimonio, una amistad o una empresa. Nos sirve para todo. La confianza está en el corazón de todo. Y cuando combinamos la confianza con la disciplina, a lo mejor esto nos sirve para enmarcar cuál es el tipo de colaboración que estamos teniendo entre instituciones o dentro de las instituciones o igual en nuestras propias familias. Aquí tenemos el eje de la confianza. Podríamos decir que confianza alta es esa confianza que se da entre personas que tienen tal aprecio la una por la otra en un ámbito profesional que se podrían considerar como amigos o tal vez como hermanos. Estamos hablando del máximo nivel de confianza. Naturalmente no estoy diciendo que necesitemos tener este tipo de relación con todo el mundo, pero sí estoy diciendo que sería muy raro que nunca desarrollemos ese nivel de confianza en ámbitos profesionales. Tal vez eso nos lo tendríamos que hacer mirar por un especialista. En el otro extremo estaría la confianza baja, que suena en muchas empresas a un discurso bastante rancio, que más o menos dice, mira, a esta empresa hay que venir desayunado y llorado, así que no me cuentes tus penas. Tú desayunas en casa y lloras allí. Aquí vienes a trabajar y te marchas a casa. Bueno, eso sería un discurso un poco trasnochado que a veces está vigente en algunas organizaciones. Y en el ámbito de la disciplina podríamos decir que hay también extremos. Pues, por decirlo de una manera gráfica, la disciplina podría decirse que está en 4 dimensiones en la vida. Orden en las cosas, en el mundo de lo material. Mira a ver cómo está tu escritorio, tu mesa, tu ropa, tu armario, los objetos que están a tu alrededor. El mundo de lo material, que cuánto orden y disciplina hay ahí. Luego está el mundo del tiempo, puntualidad, buena gestión del tiempo, saber adaptarse a los tiempos. Si tenemos una reunión de 1 hora, no la extendemos 1 hora y media. Si una reunión requiere 40 minutos, no decimos que es una reunión de 1 hora. Tomamos la palabra y no nos vamos por las ramas. Bueno, hay gente no es que se vaya por las ramas, es que se cambia de bosque, ¿no? Entonces, bueno, orden en el tiempo, orden en las cosas, orden en el tiempo, orden en la información. Tener buenas sistemáticas de archivo de documentos, ¿no? Y reglas, etcétera, y no andar como siempre saturado de información y con tal cantidad de mensajes por responder en todas las plataformas que uno va quedando mal sistemáticamente con mucha gente. Y finalmente, orden en las ideas, que es casi con una consecuencia natural de ser ordenado en lo material, orden en el tiempo, orden en la información. Naturalmente las ideas suelen ser ordenadas y generan claridad a los demás. Pues bien, ¿qué es lo que sucede en un equipo humano? Y da igual si es tu organización o si es tu familia, cuando hay confianza deteriorada y al mismo tiempo hay poca disciplina. Pues el tipo de colaboración que obtenemos es una colaboración que se podría denominar colaboración defensiva. Y suena algo así como, oye, yo hice mi trabajo, tú hiciste el tuyo, porque si las cosas fallan, el problema es, como siempre, de tu departamento, de tu área o del otro. Estamos en una dinámica como de echarnos la culpa. No es muy prometedora esta situación en familias, en empresas o entre instituciones para resolver las tareas que tenemos que resolver o para transformar la realidad. En otro tipo de organizaciones lo que sucede es que se da una colaboración basada en cumplir las reglas. Esto es más del mundo anglosajón, donde les encanta poner reglas y la gente sucede que las cumple. Entre otras cosas porque si no las cumples, te entregan una caja de cartón a media mañana, como en las películas, y te dice, recoge tus cosas antes del almuerzo. Listo, se acabó la historia. Algo que en otro tipo de culturas no es tan frecuente. Así que normalmente en estas organizaciones se suele cumplir las reglas. Yo creo que en general a los latinos también nos gusta poner reglas. Lo que no nos gusta es cumplirlas, pero eso es un pequeño detalle nada más. Entonces, lo que sucede en organizaciones basadas en cumplir las reglas es que en tiempos de bonanza, en tiempos estables, es suficiente. No hace falta, digamos, cambiar nada. Lo único que hace falta es ejecutar el modelo de negocio, de organización que venía habiendo. Sin embargo, cuando toca transformar, cuando toca suscitar la creatividad en nuestro equipo para pedirles que nos den ideas sobre cómo hacer algo nuevo, cuando toca innovar, este modelo de colaboración no nos alcanza, se queda muy chiquitito. En el otro extremo fácilmente tenemos el mundo más latino, que es el mundo de la armonía artificial.
Y es un mundo donde hay una confianza que es aparente porque no es con todos. Es una confianza muy alta con algunos, pero con otros hay verdaderos desencuentros que están enmascarados en una armonía artificial que hace que los grandes temas, los temas difíciles, no se discuten y se ponen encima de la mesa, sino que son el alimento de habladurías, de críticas a la espalda de otras personas. Y ese es el cáncer de muchas organizaciones y de muchas familias. Esos diálogos envenenados sobre personas que no están presentes, enmascarados en una armonía artificial cuando nos reunimos todos en torno a una mesa. Tampoco parece muy prometedora este tipo de colaboración cuando toca transformar la realidad. Por eso quisiera proponeros un tipo de colaboración mucho más poderosa para resolver todos los retos que tiene este sector de la salud como tantos otros. Y es una colaboración que podríamos llamar flow. Y es una colaboración basada en una alta confianza y en una alta disciplina. No es que alcancemos el flow inmediatamente, es un esfuerzo de toda la vida, pero solo el hecho de tratarlo va generando una dinámica nueva en nuestras organizaciones. Para profundizar en este concepto de flow, dejadme que os cuente una historia. Hace años éramos muy jóvenes, íbamos con un viejo Land Rover por la playa en el sur de España y el Land Rover se quedó atascado en la arena porque la arena estaba muy húmeda. Así que nos dijeron, cuidado, porque si entra el agua salada en el motor es el final del Land Rover. Fuimos corriendo a buscar ayuda y encontramos un Suzuki Santana, un 4x4 chiquitito, atamos un cable y a la de 3 aceleramos. 1, 2 y 3. Los dos coches patinan, el cable se tensa, ninguno se mueve. No era suficiente. Sigue subiendo la marea y por suerte encontramos otro Suzuki Santana igualito. Y dijimos, ahora sí, 2 contra 1. Atamos otro cable y a la de 3 aceleramos. 1, 2 y 3. Los 3 coches patinan, ninguno se mueve. Así que el segundo conductor del Suzuki sale del coche y dice, tenemos un problema. Ok, gracias. ¿Alguna sugerencia rápida para resolver esto? Dice, parece que estamos tirando hacia adelante, pero en realidad nuestras fuerzas están desalineadas. Y le dijimos, no nos es una lección de física, maldita sea, ¿qué hacemos? Y dijo, poned los coches en línea. Pusimos los coches en línea, haciendo un acto de fe, porque el agua del mar tocaba ya la rueda del Land Rover. Y contamos a 3, 1, 2 y 3. Instantáneamente salieron los 3 vehículos. En aquel momento, confieso, yo no hice ninguna reflexión sobre el liderazgo. Solamente me alegré de no tener que pagar un Land Rover que no era nuestro. Pero pensando en una metáfora que sirva para ilustrar la importancia de la unidad en los equipos y en las familias, esta idea me vino a la cabeza. Porque muchas veces todos decimos, yo me estoy partiendo la cara por mi equipo. Y aquel también lo dice, y el de más allá. Pero la realidad es que estamos desalineados. Y esa falta de alineación, por deterioros en las confianzas entre unos y otros, o porque la indisciplina se ha hecho parte del paisaje, esa falta de alineación no es que nos haga ir más lentos, es que nos paraliza. Y no hay nada más frustrante que hacer un esfuerzo extraordinario y que la cosa no se mueva. Por desgracia, ese es el retrato de muchas dinámicas en nuestras familias, en nuestros equipos, en nuestra sociedad. Mucha gente es muy esforzada, pero esa falta de flow tiene su origen en la desconfianza que nos toca restaurar y en la indisciplina que se ha hecho parte del paisaje. ¿Cómo es un líder que transforma? ¿Cómo es un líder que empieza a contagiar a los demás de este flow? Según la teoría más académica, un líder tiene 3 responsabilidades. En primer lugar, la estrategia. Pero, en fin, no confundamos la estrategia con participar una vez al año en unas jornadas de reflexión estratégica. La estrategia está en la mirada de un líder todos los días, porque tiene tiempo suficiente para pararse a pensar con su equipo, colaborativamente, para diagnosticar cuáles son los retos y cómo resolverlos. Y no se encierra en la Torre de Marfil él solito a pensar, sino que piensa con su equipo de una manera estratégica. En segundo lugar, está el desarrollo de personas. Algo que casi siempre acaba siendo subcontratado al Departamento de Recursos Humanos.
Cuando un líder subcontrata el desarrollo de personas a recursos humanos, inmediatamente se está bajando de ese puesto. No está dando la talla. Y recursos humanos, muy receptivo y muy consciente del problema de desarrollo, pues trata de recoger ese reto y hacer lo que pueda. Por eso muchas veces pensamos que la gente se va a transformar a base de asistir a programas y a dinámicas de liderazgo. Pero lo que falta es ese liderazgo de tu líder que te ayuda a identificar tus retos de desarrollo y a desarrollar dinámicas concretas y específicas para transformarte. Es alguien que te sugiere que leas este libro, que mires este artículo, que te bajes esta aplicación para generar un hábito. Es alguien que está en una dinámica de autodesarrollo que es la que te contagia para que tú te desarrolles. Eso es un verdadero líder. Y en tercer lugar está la operación. Pero lo que se encuentra muy frecuentemente uno es en cargos directivos son gestores que son técnicos venidos a más que acaban ocupando un cargo rimbombante con nombre de vicepresidente en un comité ejecutivo. Y en el fondo son gestores, son técnicos, con una mirada muy chiquitita de su área y una mirada técnica, sin una visión integral de la organización y desinteresados por el desarrollo de personas y mucho menos de las personas de fuera de su área. Ni siquiera las conocen. Así que revisar las prioridades de cualquiera de nosotros se convierte en una asignatura pendiente para estar a la altura de un puesto de liderazgo. ¿Cuánto tiempo le dedico a la estrategia? ¿Cuánto tiempo le dedico al desarrollo de personas? ¿Y cuánto tiempo le dedico a la operación? Dos rasgos básicos de que estás enfrente de un líder transformador. ¿Cuándo puedes decir, este tipo es un líder arrollador? Precisamente la primera es que está en una dinámica de autodesarrollo. Es un tipo que se lee 15 o 20 libros al año y que encuentra artículos valiosos y playlists de TED y se baja aplicaciones para desarrollar hábitos y está con una sed de aprendizaje que no necesita ningún departamento de recursos humanos que le organice su desarrollo. Es un buen partner con el que apoyarse, recursos humanos, por supuesto, pero su desarrollo no depende de otros, no está subcontratado. Y la segunda clave de que una persona tiene esa capacidad de transformación es que da un feedback transformador. No un feedback más o menos epidérmico, basado en manuales, donde le decimos a la gente, oye, llegaste tarde, ahí tienes una oportunidad de mejora, que hay que decirlo, sino un feedback que es capaz de entrar hasta la cocina de las personas, porque es capaz de generar cercanía, genuino interés por los demás, y desde esa cercanía y aprecio es capaz de agarrar de la solapa a alguien y decirle, maldita sea, tú puedes mucho más que esto. Esto se te queda muy chiquito. Y es capaz de zarandear y cambiarle la vida a las personas que tiene alrededor a través de conversaciones transformadoras. Y precisamente no hay herramienta más transformadora que una conversación cara a cara. No la hay. Por eso quisiera reflexionar sobre esa tendencia que tenemos hoy en día a escondernos detrás de un teclado y de una pantalla como francotiradores, disparando mensajes desde la distancia. Y ese liderazgo de francotirador tiene muy poco impacto, porque estamos reemplazando conversaciones que deberíamos haber tenido cara a cara con esas decenas de mensajes que con frecuencia no hacen sino complicar más las cosas. Prueba de ello es la conocida como la puñalada 2.0, que es el email con copia oculta, que tal vez estáis familiarizados. No tengo ninguna batalla personal contra la copia oculta, pero en muchas ocasiones es una manifestación elemental de la desconfianza que hay en las organizaciones, donde te digo a ti una cosa, también te la digo a ti, pero no quiero que tú sepas que él lo sabe. Y todo porque estamos manejando la información a nuestra manera, ¿no? Bien, pues la otra consecuencia es que estamos todos desbordados de información porque el modelo de gestión que tenemos está basado en la desconfianza y esa desconfianza nos lleva a tener que enviarnos muchos mensajes para dejar un registro de si hay que echarle la culpa a alguien, a mí no me la pueden echar, se la tienen que echar a aquel. Entonces, el modelo no funciona, está roto. No podemos reemplazar esas conversaciones que requieren el cara a cara con más oleadas de mensajes. Necesitamos levantar el teléfono o levantarnos de la silla e ir a hablar con la otra persona. Por eso me gustaría definir qué no es una conversación. No es una conversación acosar, acorralar, atacar. No es una conversación hablar como un charlatán sin dejar a la otra persona la oportunidad de expresarse.
No es una conversación suponer el punto de vista de la otra persona sin darle la posibilidad de que lo exprese. Nada de eso es una conversación. Una conversación se parece mucho más a una multiplicación que a una suma. Tiene más que ver con el nosotros que con el tú y yo, tú y yo. Dicho de otra manera, detrás de una conversación verdadera hay dos personas o dos países, da igual, más cerca de la verdad. Verdad que ninguno de nosotros posee y a la que hemos de aproximarnos con mucho respeto, porque solamente vemos un ángulo de la realidad, y con esa humildad de querer conocer el ángulo desde el que los otros ven esa misma realidad. Eso es una verdadera conversación. Por eso te invito a que pienses en tu liderazgo a través de la calidad que tienen tus conversaciones. ¿Qué opinan los demás de tus conversaciones? ¿Cuál es el impacto real de tus conversaciones en tu contexto familiar, de amigos, en el mundo en el que vives? Así que si tuvieseis alguna conversación pendiente en la vida, quisiera plantearos un modelo muy sencillo sobre cómo diseñar conversaciones de alto impacto que puedan contribuir a transformar las cosas. La calidad de una conversación depende de cómo argumentamos, un mensaje sólido, bien anclado en datos, breve, y la empatía, que es esa capacidad de sintonizar con los demás, de entender lo que sienten, de saber si este es el momento para abordar la conversación o no, si este es el tono, si estas son las palabras. Hay gente que es extraordinaria para esto. Hay gente que no es que te mire, es que te escanea el alma. Y luego hay gente extraordinariamente articulada que argumenta muy bien y de una manera muy afilada. Lo difícil es encontrar personas que combinen estas dos capacidades. Una buena argumentación y empatía. Y nuevamente, ¿qué sucede en esas conversaciones a las que vamos con una argumentación que no está bien desarrollada, que está bien improvisada y que no está bien anclada en datos y donde además hay falta de empatía? Son la típica conversación que se considera un desgaste, ¿sabes? La foto del problema después de la conversación es peor que antes. Me podría haber ahorrado esta conversación, nos decimos. De hecho, con fulanito no se puede hablar, mejor todo por email. Y cuando yo digo con fulanito no se puede hablar todo por email, estoy diciendo algo terrible, es que fulanito no va a cambiar. Y cuando yo digo que fulanito no va a cambiar, lo que estoy diciendo es que yo no voy a cambiar. Y por tanto estoy perdiendo la fe en la capacidad de transformación de un ser humano. Y eso es el fin del mundo. En otro tipo de circunstancias se dan conversaciones que generan rechazo. Esta gente muy articulada, muy inteligente, que lo tiene todo tan pensado que lo único que esperan de su interlocutor es un breve y final sí, señor. Y eso no es una conversación, cuando no dejamos a los demás espacio para pensar y realmente no tenemos un interés genuino por saber el punto de vista de los demás. Y aquí te encuentras a gente muy lista, pero que son verdaderos analfabetos emocionales. En el otro extremo tenemos pues, esas conversaciones explosivas donde hay muchas emociones y donde a lo mejor hay mucha empatía, pero faltan argumentos sólidos, bien articulados. Así que esas conversaciones son explosivas, son como tormentas de verano, con un efecto poco duradero. Así que lo que os sugiero y me sugiero es que desarrollemos esta capacidad de tener conversaciones transformadoras, conversaciones inspiradoras, en las que somos capaces de acercarnos a la frontera que separa nuestra capacidad de inspirar de la libertad de la otra persona para hacer lo que quiera tras esa conversación. Pero en esa frontera dejamos argumentos sólidos a los que agarrarse en el futuro y sembramos el deseo y la ilusión de cambiar en algo. A veces estas conversaciones tienen un efecto inmediato y nos dan una satisfacción gloriosa. Otras veces tardan un tiempo. Y a veces no vemos el efecto de esas conversaciones inspiradoras, pero siempre tienen efecto en nosotros mismos, porque el coraje que se requiere para abordarlas nos transforma. Construye ese carácter transformador que tienen los líderes. Pues por eso quisiera terminar esta charla con vosotros contándoos una historia que me contó mi padre. Y es que un día comentó en casa que en el año 52 aterrizó con un avión en mitad de la avenida de La Palmera, en Sevilla, una ciudad en el sur de España. Entonces le preguntamos, papá, esto nos lo tienes que explicar un poco mejor, ¿cómo fue ese aterrizaje?
Él era un joven piloto, debía tener 19 años, estaba en una base aérea, y un día llegó un mecánico y preguntó: ¿quién quiere probar este nuevo avión alemán que nos ha llegado? Se llama el Gotha. Y mi padre levantó la mano. Entonces el mecánico le explicó: verás, este avión tiene un pequeño problema, y es que en determinadas circunstancias de altura y velocidad la hélice se detiene. Ok, pero no te preocupes, aquí tienes una palanca, la accionas varias veces y la hélice se pone en marcha de nuevo. Bien, yo creo que puedo con eso. Así que mi padre subió en aquel avión, sobrevoló la ciudad, todo iba bien, pero de repente encontró esa avenida vacía y dijo: me voy a dar el gustazo de aterrizar aquí. Algo absolutamente prohibido, pero él mismo detuvo el motor y bajó suavemente planeando la avenida. Consiguió un teléfono de esos antiguos, llamó a la base, dijo que había tenido un aterrizaje de emergencia y en la base enviaron un camión. Cuando llegó el camión con el mecánico y estaban desmontando las alas del avión para subir el avión al camión, mi padre le preguntó al mecánico: oye, ¿cómo es esto de la palanca? Y el mecánico dijo: olvídate. Y mi padre dijo: no, realmente me interesa. Así que el mecánico, con un guiño de complejidad, le dijo a mi padre: no se lo cuentes a nadie. ¿Ves esta palanca? Tiene un cable, sigue el cable. Mi padre siguió el cable y vio que el cable no estaba conectado al motor de ninguna manera. El cable estaba conectado a un simple muelle anclado en el fuselaje, era un muelle. Entonces mi padre mira al mecánico diciendo: ¿me lo explicas? Y dice: mira, ya te conté que este avión tiene un problema en que en determinadas circunstancias de altura y velocidad la hélice se detiene. Para serte sincero, no tenemos la más pálida idea de por qué sucede eso. Lo que sí sabemos, por cierto, es que cuando eso sucede, la hélice unos segundos después se pone en marcha ella sola y el avión continúa bien. Pero para evitar que los pilotos os tiréis en paracaídas y el avión se estrelle, os damos esta palanca para entreteneros. La ingeniería de aquellos años, ¿verdad? Cuando mi padre me contó esa historia saqué dos conclusiones. La primera es: entonces comprendí por qué mi padre siempre ha sido tan comprensivo con las fechorías de sus 7 hijos, y las hemos hecho grandes. Porque cuando tienes este pasado, sueles ser más comprensivo con tus hijos, creo yo. Y la segunda conclusión que saqué es que la vida es mucho más interesante cuando somos atrevidos. Porque cuando somos atrevidos, aprendemos mucho más y mucho más rápido. Mi padre aprendió algo muy sofisticado y muy clave en aquellos años, en aquella base. Primero, atreviéndose a subirse en aquel avión. Y segundo, atreviéndose a romper las reglas para aterrizar donde no se podía. Pero fruto de ese atrevimiento logró un gran aprendizaje. Por eso quisiera terminar esta sesión, después de una larga jornada que lleváis hoy, haciendo una petición bien atrevida. La petición que os hago, y en realidad que me la hago a mí también, es: escoge una conversación pendiente que tengas en tu vida. Quizá con una persona de tu equipo que está desmotivada. O a lo mejor tienes una conversación pendiente con un jefe que no te inspira y al que secretamente criticas. O a lo mejor tienes una conversación pendiente con un amigo que anda metido en problemas y en el fondo no quieres que te salpiquen. O tal vez tienes una conversación pendiente con un hermano del que te distanciaste hace unos años y ya no sabes nada de él. O quizá tienes una conversación pendiente con la persona que en su día amaste y de la que ahora no esperas más que una soportable convivencia. Mi petición arriesgada es que escojas una de esas conversaciones pendientes y despliegues la inmensa capacidad de transformación que tienes dentro de ti, abordando una conversación inspiradora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor González, por su excelente intervención.